Estamos. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera charla de otoño CSIC Asturias. Este año, lamentablemente, tenemos que optar por otro formato diferente al que utilizábamos habitualmente. Ya sabéis que nos veíamos siempre en el Club de Prensa Asturiana, pero este año, debido a la pandemia, COVID-19, pues hemos decidido estrenar este formato online. No tendremos nuestro acercamiento físico que tanto nos gustaba, ni vuestra posibilidad de poder interactuar con nuestros ponentes, pero esperamos ser capaces de transmitir igualmente y con el mismo calor la información que queremos daros o que queremos transmitiros. Ya sabéis que este ciclo, o si no lo sabéis porque podéis haberlo olvidado desde el último, pues os lo recuerdo yo, este ciclo de otoño lo dedicamos a la investigación que nuestros investigadores realizan en Asturias, en cada uno de los 4 centros que tenemos aquí, o también a la investigación que realiza el CSIC, ligada de alguna manera con Asturias, aunque no sea en los centros que están situados en Asturias. Este formato online nos da la oportunidad de dejarlo colgado en YouTube, que allí quedará grabado, para que podáis acercaros en cualquier momento que lo deseáis. Y entendemos que nos da una oportunidad nueva, sobre todo para los docentes, para los estudiantes de enseñanza secundaria, que en cualquier momento podrán conectarse y formar parte de este material que estará disponible de sus clases y de sus programas. El ciclo de otoño esperamos que nos sirva o pretendemos que nos sirva de escaparate para dar a conocer el trabajo que estamos realizando aquí en la comunidad. Y no quiero robaros más tiempo, voy a pasar a presentaros al ponente de hoy con el que abrimos el ciclo, que es el doctor Fredrik Dalerun. Él es ecólogo terrestre, investiga en los procesos de depredación, en la biología y conservación de los carnívoros, así como en los aspectos funcionales de la biodiversidad, utilizando una combinación de métodos empíricos y teóricos para realizar sus investigaciones. Él trabaja en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, que tiene su sede en Mieres y que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias. El doctor Dalerun es sueco originariamente y ha desarrollado su carrera investigadora pues, en Suecia, en una parte, en Sudáfrica, y ahora pues contamos con él en Asturias, donde estamos encantados de que pueda realizar su trabajo y ofrecernos esta conferencia. Como sueco, queda un poco más cerca del Ártico, así es que esto está relacionado sin duda con el tema de su conferencia de hoy: efectos del cambio climático en la biodiversidad terrestre en el Ártico. El Ártico es una zona prístina o una zona menos afectada por la influencia humana, con lo cual nos ofrece una oportunidad muy especial de poder conocer los ecosistemas en su estado original. Os dejo con Fredrik. Yo reduciré la cámara, eliminaré la cámara para que podáis tener más espacios para escucharle a él y su presentación. Fredrik, cuando quieras. Vale, gracias Ángeles. Hoy quiero hablar un poco sobre nuestras líneas de investigación en el Ártico, como Ángeles dice, y vamos a ver si puedo compartir esa pantalla. Es compartido, ¿no? Sí. Vale, voy a quitar el cámara también.
Vale. Pero para empezar, el título es Efectos del cambio climático en la biodiversidad terrestre del Ártico. Y el título tiene algunas palabras clave. Uno es biodiversidad, que es una de estas palabras que se usa mucho en la prensa, pero a menudo sin una definición concreta. Esta es una definición que yo prefiero, la variedad de vida en todas las manifestaciones. El problema es una definición muy amplia y por eso no es muy práctico cuando tú tienes que cuantificar esta variedad. Y por eso usamos algunos componentes de la biodiversidad y estos componentes están un poco más fáciles a cuantificar. Esos componentes son diversidad taxonómica y diversidad filogenética, que refleja variedad genética, diversidad funcional y diversidad de interacciones, que refleja variedad fenotípica, morfológica, variedad de comportamiento de animales, y también diversidad de interacciones, diversidad de procesos, que refleja variedad ecológica. Utilizamos estos cuando trabajamos en los ambientes árticos. El cambio climático es otra palabra o proceso clave en el título, y con media hora no tengo suficiente tiempo para hablar con todas las implicaciones de este cambio y tampoco con las causas de este cambio, pero el mundo se calentando y se calentando rápido. Este gráfico presenta anomalías de temperatura en relación al medio de temperatura entre 1950 y 1980 y es datos oficiales de NASA. Y como tú puedes ver, es un cambio muy rápido y muy concreto. ¿Y por qué queremos que estudiar los efectos de ese cambio a la biodiversidad? Pero en principio es porque la biodiversidad tiene relaciones positivas con las funciones de ecosistemas y también con la estabilidad de los ecosistemas. Y estas dos características de ecosistemas, función y estabilidad, tienen mucha importancia para nosotros, para todas las maneras de humanos. ¿Y por qué en el Ártico? Vale, es bonito, pero los paisajes son estupendos, pero es lejos, es muy frío, es muy caro. Pero hay algunas razones para estudiar los efectos de cambio climático en el Ártico. Una es la amplificación polar, que es el nombre de la diferencia en el encalentamiento entre zonas polares y el resto del mundo. Y las zonas polares y más en el Ártico se calentando más rápido y más fuerte que otras zonas del mundo. Un calentamiento global entre 1950 y 1980, el medio global fue 0.6 grados y en el Ártico fue 2 grados, que es una diferencia muy, muy fuerte. Y por eso las zonas árticos son interesantes para estudiar los efectos de cambio climático, porque son un poco más temprano y un poco más fuertes. También las consecuencias ecológicas de cambio climático serán más acusadas en climas extremos, donde es muy calor y donde es muy frío, en desiertos y en zonas que es muy, muy fríos, que en principio es zonas polares, ártico y antártico, y zonas con muy alta altitud en montañas altas. Y también los ecosistemas árticos son muy simples y por eso son muy buenos modelos para evaluar efectos
y estas evaluaciones es posible a aplicar a otros sistemas que son un poco más complicados. Por eso es un buen ambiente a evaluar los efectos de cambio climáticos. Las relaciones teóricas entre temperatura y biodiversidad realmente en principio son fáciles. Hay una relación positiva entre temperatura y productividad. Este es solo para ambientes fríos. Y también tenemos una relación positiva entre productividad y biodiversidad, y por eso tengo una relación positiva, esperada, por lo menos, entre temperatura y biodiversidad. Pero hay una complicación en Ártico. Y es, la mayoría del Ártico es un mar. Es los dos zonas polares, el Ártico y el Antártico, y el centro del Ártico es un mar. Y tiene relevancia para los efectos de cambio climáticos para ecosistemas terrestres del Ártico. ¿Qué está pasando? Es el calentamiento causa una expansión hasta el norte de especies boreales y también una retracción hacia el norte de especies árticas como este es el buey almizclero, un zorro ártico, un liebre polar y un lemming. Y porque el centro del Ártico es un mar, es el océano Ártico. Estos procesos causan una fragmentación de los ecosistemas terrestres, que están confinados a islas y pequeñas penínsulas. Y esta fragmentación debería tener un efecto negativo en la biodiversidad. Los tamaños de fragmentos y la distancia entre fragmentos tienen un efecto o una relación negativa entre la biodiversidad. Y por eso tenemos estos dos efectos opuestos de la temperatura, uno de la relación entre la temperatura y biodiversidad y la otra entre fragmentación y biodiversidad, en que la fragmentación es relacionada a la temperatura y el efecto positivo en principio es esperada en una ubicación determinada y el efecto negativo para la biodiversidad propia del Ártico. Y estos efectos opuestos es el enfoque de nuestras líneas de investigación. Trabajamos en principio con tres preguntas que tratamos de responder. ¿Qué efectos tendrá la fragmentación en la biodiversidad? ¿Qué procesos causará la reposición de especies? De especies árticos para especies boreales y a qué escalas espaciales serán relevantes a estos procesos. Y estas líneas de investigación son muy amplios, tienen una escala casi mundial y por eso son muy colaborativos. Tenemos colaboraciones en Cataluña, en Suecia, en Noruega, Estados Unidos, en Rusia, y también hemos tenido financiación de variabilidad de fuentes del gobierno de Suecia y del gobierno de España, y también con fundaciones privadas. Y en principio trabajamos con tres escalas geográficas. Una escala circumpolar, en que trabajamos con ubicaciones emparejadas en islas y en el continente. Y en esta escala trabajamos para evaluar los efectos de
fragmentación pasada y fragmentación presente para comparar la biodiversidad en las islas y en el continente respondiente. También trabajamos con una escala regional y, lo siento, hemos completado solo un año de trabajo de campo con este trabajo. Tengo un acuerdo para ir en 2022 a la península de Taimyr, pero este acuerdo fue antes del COVID y no veo muy claro el procedimiento de esta expedición. Tengo una variabilidad de datos de Svalbard y de Noruega, y también tenemos planes para ir a Banks Island en Canadá, que es una isla que es muy interesante porque medio de la isla fue con hielo y las otras sin hielo. Entonces es un contraste de hielo que es muy interesante. Más que trabajamos con una escala regional. Fuimos 2 años, en 2015 y el año pasado, a algunos de estas penínsulas en el norte de Groenlandia y un parte de la isla de Ellesmere Island en Canadá también. Y estas islas son ejemplos de estos fragmentos de ecosistemas terrestres en el Ártico, en el Alto Ártico. Y por eso trabajamos con esos para evaluar efectos de fragmentación regional. También trabajamos con una escala local. Trabajamos con gradientes en altitud en las montañas de Suecia, que no es ártico propio, pero el ambiente es como una mezcla entre tundra y ambientes alpinos. Trabajamos en gradientes desde el límite del bosque, que es más o menos 800 metros, hasta la zona de alto alpina, que en esta zona no hay casi nada de vegetación, es casi solo piedra. Y hicimos algunos sitios en campo durante 3 años. Hemos cancelado el trabajo de campo este año porque el COVID, pero hay planes para ir el próximo año si podemos. Y en cada de estas escalas trabajamos con algunos grupos taxonómicos. Tratamos de cuantificar diversidad taxonómica, filogenética y funcional en 4 grupos taxonómicos. Plantas vasculares, en principio son 3 grupos de artrópodos, las arañas, los escarabajos, o 4, los escarabajos, los dípteras y los himenópteras, que son moscas pequeños. También trabajamos con aves y mamíferos. Además, tratamos de cuantificar diversidad de interacciones y de procesos, y por eso utilizamos redes tróficas que reflejan interacciones entre organismos consumidos y sus consumidores. Y trabajamos con, en principio, 3 parejas de organismos consumidos y consumidores, depredadores y presas, vertebrados, y también arañas con depredadores y presas invertebrados, y también con herbívoros y plantas con organismos consumidos. Y para recoger datos en el campo, hacemos muestras de vegetación, que en algunas veces es fácil, algunas veces es un poco más complicado. Utilizamos estos cuadrados de 1 metro más 1 metro y en principio contamos todas las especies de plantas entre este metro, entre este cuadrado. Para los invertebrados utilizamos 2 tipos de trampas. Una trampa que se llama Malay, que es muy parecido de una tienda, que es para invertebrados que vuelan.
La otra es una trampa de callo para trampar invertebrados del suelo. Y para mamíferos y aves utilizamos observaciones directas de animales. Estas son dos observaciones excepcionales, es un lobo y la otra foto es un glutón. Pero también contamos nidos, es un nido de un lemming, y excrementos también para evaluar la abundancia y la diversidad de mamíferos. Y también hacemos recolecciones de muestras para determinar interacciones tróficas. Utilizamos excrementos mucho para eso, pero también huesos y isótopos. Este es un cráneo de un lobo. Y para los invertebrados utilizamos los contenidos de las trampas para este. Y solo algunas palabras de los retos logísticos. Estas zonas son muy remotas y el acceso es muy complicado. Normalmente no hay ninguna infraestructura. Casi todo el acceso es con helicópteros o en parte de Groenlandia, otra parte es más norte. Utilizamos barcos de rompehielos. Este barco de rompehielo es un barco de Suecia que es destinado todo para investigación. Desde este barco fuimos con helicópteros con nuestros sitios y hay retos solo para vivir. Estas 3 fotos son 3 estaciones de investigación con variabilidad de instalaciones fijos. El foto más alto es la estación en la delta de Shaun, en Siberia, que tiene cabañas, no tiene electricidad o no tiene agua, pero tiene cabañas. En el centro es una cabaña solo, que hemos utilizado en Groenlandia para una oficina, para una cocina y para todo. Pero muchas veces no hay nada y en estas situaciones tenemos que utilizar tiendas de montaña. Y la vida es un poco rudimentario. Estamos en el proceso de analizar datos ahora y por eso no tenemos resultados definitivos, pero hay algunos resultados preliminares y uno de esos resultados es: hemos observado una variación regional en la dinámica poblacional. Esta es abundancia de liebres árticos en 3 de esas penínsulas, 2 en Groenlandia y ese Judge Daly Promontory es en la isla de Ellesmere en Canadá, y una variación muy amplia en la abundancia de estos liebres. Y también hemos observado una variación parecida en los lemmings. Y este resulta también en una variación regional en interacciones entre depredadores y presas. Este es la dieta de lobos en estas 3 penínsulas, que tiene una variación en la abundancia de buey almizclero y liebre, en primero. Y también hemos observado variación regional en la diversidad de arañas, en la diversidad taxonómica y diversidad funcional. Y todas estas variaciones regionales implica que estos efectos de fragmentación debería que tener efectos amplios de la biodiversidad. Y más que estas variaciones regionales, hemos observado los efectos de las condiciones locales, que en veces están
muy fuertes. Esta es una de las penínsulas en Groenlandia que se llama Holland. Y la línea roja refleja una costa antigua hace 6.000 años. Y esta costa fue en una altitud de más o menos 100 metros de altitud de hoy. Y en esta altitud hay un cambio de abundancia de especies de plantas. Y por eso también un cambio de abundancia de herbívoros. Estos puntos negros son liebres y los cuadrados pequeños son buey almizcleros. Y este cambio es relacionado a una salinidad. Y por eso hay un efecto de paleogeología en biodiversidad, en la biodiversidad de hoy. Y estos efectos de condiciones locales complica las interpretaciones de efectos de cambio climático de la biodiversidad. Y también hemos observado efectos locales parecidos en Suecia. Estos son 3 gradientes con biodiversidad taxonómica en plantas vasculares desde el límite del bosque, que es de 700-800 metros, hasta la zona de alto alpino, en 3 sitios en Suecia, Helags, Hemavan y Kebnekaise. Y hay relaciones muy diferentes entre altitud y la diversidad. Y estas variaciones locales también implica que estará pues, difícil a predecir los efectos de cambio climático, los efectos de productividad de biodiversidad. Y en resumen, en teoría, el calentamiento de los ambientes árticos debería resultar en un aumento de la biodiversidad, pero también en una fragmentación de los ecosistemas terrestres. Y esa fragmentación debería resultar en una disminución de la biodiversidad ártica terrestre. Esta es la teoría. En nuestras observaciones, la variación regional sugiere que habrá un efecto sustancial de la fragmentación sobre la biodiversidad. Es un apoyo de la teoría. Pero la variación local sugiere que los efectos del cambio climático podrían ser muy variables y muy difíciles de predecir. Y eso era todo que yo tenía de hoy. Y muchas gracias por vuestra atención. Y yo creo que podemos responder respuestas ahora. Sí, muchas gracias, Frederick. A mí me han surgido, según te escuchaba, algunas cuestiones que te voy a plantear ahora, pero sí que me gustaría casi empezar por la última que me ha surgido y tiene que ver un poco con la dificultad que mencionabas de predecir cuáles van a ser los efectos generales del cambio climático en los ecosistemas debido a efectos locales que tienen una influencia muy importante.
Y entonces, como tú decías eso, yo lo que no me gustaría es que quedara el mensaje de como es muy difícil, no saben qué es lo que va a pasar, entonces tiramillas, ¿no? Seguimos como hasta ahora y no hay que, bueno, no hay que hacer nada, ¿no? Entonces, me gustaría que comentaras algo sobre ello. Sí, claro. No es un mensaje muy positivo, pero creo que el reto es para evaluar cómo estas variaciones locales, cómo estas variaciones afectan los efectos más generales. Y este es el reto de ahora, creo, para evaluar cómo incluimos los dos en las predicciones. ¿Cuál sería la solución? ¿Conseguir más datos? O sea, tener una red mayor, pero supongo que esto es difícil. Sí, siempre hay más datos, pero no, también es posible hacer modelos para utilizar los datos que tenemos para evaluar situaciones diferentes en manera de simulaciones, para evaluar posibilidades, y esta es una tarea para nosotros de ahora, para continuar con este. Ahora estamos en el proceso de evaluar los datos empíricos, y los datos empíricos, y el próxima tarea es para incluir estos datos empíricos y estos resultados en simulaciones concretos para evaluar estas cosas que en realidad es un poco demasiado complejos para recoger datos para evaluar en una manera empírica. Tú nos has contado cómo hacéis el trabajo. Entiendo que el tiempo que estáis en el Ártico, en las campañas, es un tiempo limitado, ¿no? Porque Sí. La logística es muy difícil y entonces durante ese tiempo recogéis las muestras y luego el trabajo analítico supongo que lo hacéis a posteriori, ¿no? Sí, no es una expedición como estas expediciones de Groenlandia que fue un mes o 6 semanas, es suficiente para 2 o 3 o 4 proyectos doctorales, y se dura años para evaluar los datos y hacer los análisis en el laboratorio y análisis de datos de ordenador también. Es un tiempo muy largo, y la mayoría del trabajo es después del campo, no es en el campo. Quiero recordaros a los que estáis escuchándonos que podéis plantear vuestras preguntas a través del chat, ¿de acuerdo? Entre tanto, yo sigo preguntándole cosas que me han surgido a Frederick. Y una de ellas tiene que ver con esta situación de pandemia que has mencionado un par de veces, que habéis tenido que posponer las campañas que teníais inicialmente previstas, ¿no? Y eso hará que seguramente de un año no vayáis a tener muestras, ¿no? Y observaciones de esas que corresponderían al 2020. ¿Esto pensáis que puede tener un efecto grande o no en el seguimiento continuo de esos trabajos, ¿no? Ese escalón, ese salto en la toma de muestras que vais a tener necesariamente? Sí, para nosotros no tengo un efecto muy fuerte porque no tenemos una continuación del tiempo en nuestros datos. Cada verano vamos a un sitio y evaluar este sitio este verano, pero no continuar en más tiempo. Por eso sí, es este año, el próximo año. No tiene mucha relevancia. Hay algunas relevancias de los proyectos, pues los proyectos de esta línea de trabajo son 10, 15 años,
pero los proyectos son de 3 y 4 años. Ya. Y por eso hay límites en los proyectos doctorados, hay límites en los sueldos de los técnicos y todo eso. Y por esas cosas tienen relevancia, pero es una relevancia logística o administrativa, no es científica. Ujú. De acuerdo. Y también mencionabas que habéis elegido diferentes especies como representativas de una variación muy grande, ¿no? La araña, insectos, la liebre. ¿Cómo de representativas son esas especies que habéis elegido? Quiero decir, las variaciones que veáis en esas especies son extrapolables a otras especies diferentes o podemos asumir que sí, Sí. o... Vale. Es un poco práctico. Para los mamíferos trabajamos con todo que lo hay. No es una selección de mamíferos, es todos los peces que están ahí. Y los aves también. Y para los plantas y los insectos, trabajamos con plantas vasculares porque son más fáciles a identificar. Entonces es un poco más fácil a recoger datos buenos con plantas vasculares. En contraste, por ejemplo, con líquenes, que es bastante difícil a identificar. Y es un poco de la misma manera con los insectos, los grupos de insectos o de invertebrados con los que trabajamos. Es grupos que tienen variación, pero también tienen un conocimiento anterior que es casi requerido para evaluar la diversidad entre estos grupos. Hay un conocimiento para las especies de arañas y también para las dípteras, las himenópteras. Otros grupos de insectos de invertebrados no hay un conocimiento cuántas especies que tenemos. Y si tratamos de evaluar diversidad y hay una diversidad que no es conocido, es un poco complicado. Por eso utilizamos grupos con un conocimiento bueno anterior. Y es para facilitar la cuantificación de diversidad entre estos grupos. Vale. Tenemos una pregunta que nos llega desde el chat y que te quiere preguntar Álvaro. ¿Cómo hacéis para conservar las muestras desde su recogida hasta su análisis en el laboratorio, especialmente las plantas vasculares y los invertebrados? Los invertebrados van en etanol directamente del campo. Sacamos las plantas en el aire y transportamos secas. Y se funciona para análisis de ADN y para análisis de microhistología y de todo. Pero para plantas están secas y los invertebrados están en etanol. Pero están en etanol desde el campo. Y no pierden propiedades. No perdemos mucho, por lo menos, ¿no? Bueno, pues salvo que tú quieras, mira, espera que nos salta otra pregunta para darte la enhorabuena y de paso te preguntan que los que trabajan con bacterias, ¿cuál es la carga microbiana y la diversidad en estos ambientes? ¿Puedes decir algo sobre este tema? Yo no mucho. Tengo un colaborador en Gotemburgo que trabaja mucho con microorganismos, pero yo no he trabajado mucho con estos organismos en este ambiente. Que es un poco, que tiene un poco curiosidad. Hay bacterias de E. coli
en islas que no hay gente, no hay infraestructura de gente que están recientes de antibióticos. Entonces hay una cadena de contactos entre ambientes humanos y estos ambientes muy, muy, muy limpios en ambientes árticos que tienen una cadena de relaciones en bacterias. Pero sobre la diversidad lo siento, pero no tengo mucho conocimiento de estos organismos. Esto casi es una propuesta que te llega desde el IPLAB para investigar en estas temáticas en el futuro. Según tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los investigadores en España para encontrar financiación para este tipo de estudios que se realizan fuera de España y que tienen un presupuesto tan costoso? Pues es una buena pregunta. Porque la investigación en estas zonas son muy, muy caros y no es posible hacer con los proyectos normales de ciencia. Entonces, es necesario a tener financiación de otras fuentes. Y el reto, pues hay dos retos. Un reto es para buscar estas fuentes, si hay fuentes fuera de España que es posible a utilizar. Y la otra es para hacer un programa del Ártico propia de España, que todavía no hay. Hay muchas investigaciones en Antártica, pero yo creo que no hay mucha actividad en el Ártico. Y yo creo que hay los dos retos. Uno es para buscar fuentes de financiación fuera de España que es posible a utilizar. Y es por eso tenemos estas colaboraciones de todo el mundo. Y la otra es para plantear una programa propia española de investigaciones árticas, que es una cosa casi política, pero... Sí. Al hilo de esta pregunta me surge a mí la cuestión. Entiendo que países como Suecia o Canadá o Dinamarca, que tienen una zona ártica, digamos, muy, muy importante o que están muy cerca de esa zona, pueden tener programas específicos de investigación en el Ártico a la cual dediquen unos fondos importantes. Pero hay países, tú planteabas la posibilidad de que España desarrolle un programa ártico específico. Hay otros países que no están, digamos, en principio ligados a la zona ártica, que tienen programas específicos como Alemania o Francia o Italia, no sé, que tengan programas además de los que pueda desarrollar la Unión Europea como tal unión. Sí, los Países Bajos creo que tienen un programa de Ártica que es buena. Y Alemania no veo muy bien, pero hay mucha actividad en Inglaterra, en Reino Unidos también. Pero ellos yo creo que no tienen un programa específico para árticos, tienen el BAS, British Antarctic Survey, pero es más de Antártico. Pero, por cierto, los países que tienen una relación más cerca de ese ambiente, que tiene programas más fuertes para estudiarlo. Es así. Pero Francia, sí, Francia también tiene programas, no sé qué tiene programas específicos para Ártico, pero tiene mucho dinero para Ártico, muchas expediciones, hay mucha infraestructura.
Nos preguntan también si tú puedes avanzar alguna razón por la que hay un programa antártico pero no uno ártico. Sí, es fácil porque el Antártico es un continente y tiene una interés política. Todas las zonas terrestres en el Ártico son zonas propias de países. Entonces, si tú quieres trabajar en estas zonas, por necesidad, tú tienes que trabajar en otro país. En Antártica es un poco diferente porque toda Antártica es internacional. Hay trozos que es propios de países, pero es una cosa política. Bueno, Fredrik, pues cerramos aquí este primer webinar, esta primera presentación de nuestras charlas de otoño. Te queremos agradecer mucho que hayas roto el hielo, empezado en nuestro ciclo de otoño este año, y te animamos a que nos cuentes los avances de todos estos resultados en los próximos años. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Ya sabéis que queda esta información disponible en la web, en YouTube, así es que podéis tener acceso a la presentación de Fredrik en cualquier momento y nos vemos el 17. El día 27 es nuestra próxima charla, así es que os convoco a reunirnos aquí. Muchas gracias y buenas tardes.